más de 130 personas, hay más de 130 personas conectadas. Creo que podemos empezar para ir iniciando con todo el acto protocolario de este seminario. Gracias a la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, coordinadora del Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes de la UNAM, al maestro Enrique Acu, director de la Autoridad Educativa Federal de México. Gracias por acompañarnos, por hacer posible este tema del seminario de complejidad en la administración pública. Gracias al doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro, a todo el equipo del Espacio Cultural, a Hugo, al licenciado Hugo Rocha, a la licenciada Georgina, por acompañarnos y también a todos los que en este martes de puente tal vez se han conectado y para darle seguimiento a este seminario, de verdad, gracias. Gracias por seguir estas actividades. Bueno, para abordar el tema de educación, ciencia y tecnología, exige reconocer en primer lugar que todo sistema educativo y científico no puede entenderse como una cadena de casualidad lineal. Como lo señaló José Vasconcelos, la educación es el medio más poderoso para la transformación de un pueblo. Una idea que se mantiene vigente cuando la ciencia y la tecnología se consolidan como ejes estratégicos del desarrollo nacional. De esta forma no podemos seguir asumiendo por cierta la premisa de a mayor presupuesto, mejor educación, pues no son sinónimos, ya que nos encontramos ante un sistema complejo en el que interactúan múltiples variables que generan efectos dadas las interacciones entre ellos. Los sistemas educativos son por naturaleza complejos. Están formados por elementos interdependientes, estudiantes, docentes, instituciones públicas y contextos socioculturales, históricos, geográficos y económicos. Todos estos interactúan de manera dinámica. Estos sistemas presentan propiedades como la emergencia, la adaptabilidad y la autoorganización. Esto significa que los resultados educativos no pueden explicarse únicamente por la suma de las partes, sino por sus interacciones y coordinación institucional y de gobierno. La evidencia académica demuestra que pequeñas variaciones en prácticas pedagógicas o en contextos socioeconómicos pueden generar efectos significativos en el aprendizaje. En consecuencia, los modelos tradicionales lineales y estandarizados resultan insuficientes para atender la diversidad y dinamismo del sistema educativo. En este sentido, aplicar la teoría de sistemas complejos al ámbito educativo permite políticas públicas más adaptativas, resilientes y contextualizadas. Implica promover enfoques reflexivos basados en la retroalimentación continua, la innovación distribuida y el aprendizaje organizacional, donde escuelas y docentes actúan como agentes activos capaces de responder a las necesidades locales y regionales. Asimismo, comprender la educación desde esta perspectiva facilita la articulación entre sectores como educación, economía, salud y tecnología, generando sinergias que fortalecen el capital humano, promueven la equidad social y el desarrollo nacional. Particularmente en México, esta complejidad se intensifica en función de la diversidad geográfica caracterizada por zonas rurales dispersas, regiones montañosas y grandes concentraciones urbanas que pueden condicionar el acceso, infraestructura y, por supuesto, acceso a todos los niveles educativos, generando desigualdades. A ello se suma la riqueza multicultural del país, expresada en la diversidad de pueblos originarios y lenguas indígenas, lo que plantea desafíos en términos de pertenencia curricular, educación intercultural y formación docente. Estas variables no actúan de manera aislada, sino interactúan generando efectos emergentes como brechas educativas estructurales. Por otro lado, factores económicos y políticos profundizan esta complejidad. La desigualdad de ingresos, la pobreza y la informalidad laboral inciden directamente en la permanencia escolar, el desempeño académico y la inversión de capital humano. Asimismo, la estructura de gobernanza con niveles federal, estatal y local introducen dinámicas de coordinación complejas que pueden dificultar la implementación
efectiva de políticas públicas. En este contexto, la educación como sistema adaptativo implica reconocer la participación de múltiples actores, gobierno, docentes, familias y comunidades que en interacciones positivas determinan buenos resultados. Sin embargo, no basta con ampliar la cobertura educativa, como advirtió Jaime Torres Bodet. Educar es preparar para la vida en libertad, lo que implica formar ciudadanos capaces de comprender y transformar su realidad en entornos complejos e interconectados. Pablo Latapí Sarré nos recuerda que la calidad educativa es inseparable de la equidad, condición indispensable para evitar que los avances científicos y tecnológicos profundicen las desigualdades existentes. Así, educación, ciencia y tecnología no debe concebirse como ámbitos aislados, sino como un sistema complejo cuya articulación define la capacidad del Estado para innovar, gobernar con eficacia y promover un desarrollo influyente y sostenible. Este es sin duda un desafío permanente y al mismo tiempo una de las mayores oportunidades para nuestro México. Sean todos bienvenidos a esta quinta sesión del seminario en donde escucharemos las conferencias de dos magníficos conferencistas que hoy nos acompañan. Gracias a todos por asistir. Adelante, doctor Elías. Muchas gracias, maestro. En nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y de sus servidores y anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro, les damos la más cordial bienvenida a esta quinta sesión, Educación, Ciencia y Tecnología. Les agradecemos que en esta fecha tan especial, estas celebraciones litúrgicas, Semana Santa, nos puedan acompañar, y agradecer especialmente al maestro Enrique Q. González, director general de Planeación, Programación y Evaluación de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, así como a la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, quien es coordinadora del Consejo Académico del Área de las Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctora. Recordarles que al final de estas dos maravillosas presentaciones tendremos una ronda de preguntas y respuestas para que por favor puedan anotar en el chat o escribirnos en el chat su pregunta, si es concreta mejor, para que tengamos oportunidad de darle cauce a más cuestionamientos. En la última sesión, adelantarles al maestro Q y a la doctora Georgina, alguno de nuestros ponentes estaba contestando algunas de las preguntas en el chat mientras estaba en el uso de la voz del otro ponente. Entonces, digo, también hay esa posibilidad. Si no lo podemos hacer al final, ya decía yo. Y recordar también que si por algo son muchos los cuestionamientos, con todo gusto pueden mandarlos a nuestra cuenta espacio.cultural@diputados.gov.mx, y nosotros a su vez, apelando a la amabilidad o generosidad académica de nuestros ponentes, les haremos llegar estos cuestionamientos. Quisiera que comenzáramos con la ponencia del maestro Q, y para ello, maestro, si me permites, leeré la semblanza para quien no te conoce, tenga por lo menos una información mínima respecto de tu amplia trayectoria. El maestro Enrique Q. González es director general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Fue responsable de las acciones de internacionalización solidaria en la Coordinación Sectorial de Movilidad y Cooperación Académica en Educación Superior, coordinador del Grupo de Trabajo para la Instrumentación Transversal de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva de la Secretaría de Educación Pública Federal. Fue secretario particular del secretario de Educación Pública en el proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia educativa en el 2019. Ha sido responsable de asuntos internacionales en el gobierno de Campeche y asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República en las 60 y 61 legislaturas. En materia de derechos humanos, como director general de enlace y desarrollo con organismos no gubernamentales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coordinó los proyectos de formación, divulgación y profesionalización de la sociedad civil en políticas públicas. También colaboró en la conformación de protocolos de derechos humanos en procesos de búsqueda de personas desaparecidas desde la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad. Es maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia, Nueva York, diplomado en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París
y licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí, si me lo permite, dejo parte de la semblanza, maestro, para que demos paso a su ponencia. Muchas gracias de antemano. No, al contrario, muchas gracias a todas y todos. Bueno, pues quienes han acompañado las sesiones de este seminario que convoca el Espacio Cultural de San Lázaro de la Cámara de Diputados, pues un gusto saludarles, en particular también al doctor Elías Robles Andrade, director general, a quien aprovecho para agradecer el apoyo y las facilidades para la participación de orquestas, coros infantiles de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, a él y a todo su equipo. También saludo al maestro Marc Cortés Macías, coordinador de este seminario, y a la doctora Georgina Torres Vargas, con quien es un honor compartir el día de hoy. Y bueno, pues saludamos también a las y los ponentes de las otras sesiones que componen todo este ejercicio de diálogo. Me da mucho gusto participar en una iniciativa que está siendo promovida desde el Poder Legislativo para reflexionar y desarrollar en conjunto metodologías de construcción, de instrumentación, de evaluación de políticas públicas que a nuestro parecer son fundamentales para la comprensión de las interrelaciones de sistemas desde lecturas inter y transdisciplinarias de diversas condiciones, de construcciones y de los retos que existen en los territorios desde una amplia gama de circunstancias. Es un gusto también poder sumarnos desde esta perspectiva de teorías de sistemas complejos para intercambiar enfoques sobre los elementos de construcción de propuestas educativas, de ciencias, yo las mencionaría en plural, y tecnologías que nos obligan a realizar múltiples lecturas de nuestras realidades. Y en ese sentido, poner hoy en la mesa algunos elementos de reflexión, tales vinculados con estos campos, tales como la obligación del Estado para garantizar los derechos humanos como elementos articuladores de otros derechos individuales, pero que se ejercitan, que se gozan en contextos colectivos. También la relevancia de estos campos como componentes instituyentes de una visión, también una visión de Estado y no solo de políticas de gobierno, entonces de mucho mayor alcance a los fenómenos políticos por la transformación que eso debe impactar a todas las comunidades, para fortalecer entonces elementos de emancipación personal, de trayectorias formativas, de consolidación y construcción de soberanías y las condiciones que nos permiten ejercerlas, y de transformación social hacia el bienestar comunitario. En tercer campo, el impulso de lo que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó una revolución de las conciencias, que nos convocó a todas, a todos, personas, colectivos, instituciones, a la construcción de sentidos sociales solidarios, comunitarios y de construcción participativa de futuros alternativos a los que están ya siendo normalizados como ideales o como rutas únicas. Y en cuarto momento, del diseño, codiseño participativo y territorializado de políticas de gobierno que introducen un giro radical en la relación de los pueblos que existen en nuestro país, en su relación con el desarrollo, el intercambio de conocimientos, de saberes, el desarrollo también, adquisición de competencias y habilidades que impactan entonces en relaciones políticas, económicas y sociales desde esta complejidad que se plantea en este seminario. En ese sentido, entonces, traer a esta discusión conceptos relacionados con la elaboración de políticas públicas en materia de educación, de fortalecimiento de las ciencias y de las tecnologías, desde una visión de las responsabilidades de las instituciones del Estado, de la corresponsabilidad y participación
de un Estado ampliado en donde diversas instituciones adicionales educativas cumplen labores también de desarrollo social, económico, pero también desde la participación de los actores que son sujetos de derecho, estudiantes, comunidades y sus propios procesos. Esto nos permite entonces a las instituciones del Estado definir e instrumentar acciones fundamentales para que la construcción de conocimientos sea uno de los elementos que se transforma en un vector para la inclusión, para la justicia social, para el bienestar colectivo, la soberanía y que entonces nos permita incorporar la riqueza que aporta la diversidad de construcciones territoriales y no entonces apoyar lo que en muchas otras configuraciones de políticas públicas se convierten en herramientas de la necropolítica, de administración de las desigualdades, profundización entonces de sistemas de exclusión o de sumisiones inclusive epistémicas. Es en ese sentido que yo quisiera entonces hacer un recuento, una recapitulación de que cuando en 2018 el gobierno electo en ese momento en transición impulsó una serie de foros y consultas a docentes, instituciones educativas y actores interesados en lo que se llamó el Acuerdo Nacional Educativo, el diálogo que se generó sentó una base de una reforma constitucional a los artículos 3, 31, 73 de la Constitución Política para poder destacar que elementos que deberían configurar la propuesta de lo que se consolidó como una nueva escuela mexicana, debían entonces ampliar el panorama y no acotarse a la operación de un servicio brindado por gobiernos federales o estatales, sino que debíamos de concebir entonces articuladamente la educación, la ciencia y la tecnología como derechos humanos y como un bien público de naturaleza transformadora, social, colectiva. Es decir, que deberían promover la formación integral de ciudadanías en vinculación con los aprendizajes pertinentes, como ha sido planteado en la introducción por parte del maestro Omar Cortés, y en la búsqueda de la excelencia de aprendizajes para la vida, articulando así trayectorias que en lugar de profesionalizar a personas que persiguen solamente un tema como la empleabilidad, se convirtiera en un objetivo de búsqueda del máximo desarrollo del potencial y los aprendizajes de cada persona desde un sentido humanista, transformador y vinculado con el impacto, con las realidades de los entornos, interrelacionado siempre con la naturaleza indivisible y progresiva de otros derechos vinculados entonces con la educación. Desde ese enfoque, destacar principios de equidad, inclusión y de interculturalidad en la reconfiguración de la reforma constitucional permitió ser muy claros en que era una política que se construyó tomando distancia de aquellos sentidos privatizadores, mercantilizantes, que en muchos procesos, no solamente en México, sino en el mundo, han estado reduciendo a la educación a su sentido de transferencia de conocimientos o inclusive de repetición de información. Y entonces que han impuesto una noción en donde la educación solamente cubre una labor técnica disociada de procesos históricos, que no cuestiona esquemas de dominación epistémica y que están vinculados a lógicas productivas y de consumo muchas veces extractiva, incluido el conocimiento mismo. Y en ese sentido, trabajar en que la formación integral nos permita identificar muchos otros espacios en donde podemos intervenir para transformar y modificar relaciones de dominación asimétrica y pudiéramos entonces revertir visiones desarrollistas, unificadoras, muchas veces inclusive basadas en modelos eurocéntricos, por debates de futuros deseables en donde proyectos de vida complementarios y diferentes encuentran una ruta de vinculación con los saberes, con el conocimiento. En esa misma lógica, abrir entonces a un debate en donde saberes y conocimientos son igualmente válidos desde distintas perspectivas y desde distintos contextos y en ese sentido
analizar que el desarrollo científico y tecnológico permiten entonces dialogar considerándonos desde una amplitud relevante de posiciones, de visiones, y que no existen entonces desarrollos tecnológicos que son correctos y que otros están planteados como rutas que no permiten el desarrollo pleno del potencial de cada uno de sus comunidades. Esta construcción y este planteamiento, pocos años después, ya más bien hacia 2019, se fue consolidando como la nueva escuela mexicana, que reintroduce una noción de integración de campos de conocimiento a lo que en otras perspectivas fue tratado de manera por asignaturas y parcializado, sin un impacto de territorialización y de incorporación de las lecturas de la realidad. Este planteamiento entonces está proponiendo desde la administración anterior el reconocimiento de la diversidad epistémica, la apuesta por la construcción de políticas de Estado y el planteamiento de revertir esta visión parcializada de la formación para reconocer entonces que las ciencias, que las tecnologías pueden ayudarnos a democratizar el acceso, la participación y los beneficios colectivos que emanan de esos procesos. Desde esa perspectiva de interrelación en los distintos elementos que conforman los fenómenos sociales y educativos, es claro que el Plan Nacional de Desarrollo en la administración anterior y en la actual plantearon y subrayaron que el derecho de todas las personas a vivir en una sociedad justa, igualitaria, segura y sin distinción de género, orientación sexual, raza, creencia o condición social debe respetar la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Y al mismo tiempo, entonces, se configuraron como instrumentos relacionados con el Programa Sectorial de Educación, la Ley General de Educación, para plantear que fortalecer al Estado mediante el desarrollo de capacidades tecnológicas, humanistas y de infraestructura promueve la soberanía tecnológica mediante el desarrollo de soluciones propias y la reducción de la dependencia externa junto con la interoperabilidad entre niveles de gobierno. En ese sentido, nos marcan una ruta para la elaboración de políticas, de planes de estudio, de formación docente, de desarrollo de proyectos educativos que nos ayuden a transitar de enfoques que limitan a la educación, la ciencia y la tecnología desde la lectura de su impacto económico a redimensionarlos como condicionantes multifactoriales que garantizan el acceso, la plena participación, la permanencia, los tránsitos en el sistema educativo, desde una apropiación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje distinto. Nos ayuda entonces también a plantear políticas educativas como sustento de procesos de autonomía y de emancipación y de mencionar la diversidad entonces de aplicaciones, de rutas de indagación, de experimentación, de desarrollo del conocimiento para conformar condiciones que nos ayudan a pensar en relaciones soberanas de nuestros pueblos y entre ellos y de su vínculo con otras naciones, con otros pueblos. Igualmente nos invita a reconocer que los avances tecnológicos acompañados de nociones éticas, críticas, solidarias, conducen a desarrollo y aplicaciones de diálogos de saberes e interculturales que ponen a estas herramientas al servicio del bienestar sostenible individual y colectivo. Por diálogos de saberes interculturales desde la parte educativa, científica y tecnológica, no solamente nos estamos refiriendo a otras reformas constitucionales de reconocimiento de nuestro país como un espacio plurilingüístico, pluricultural y de la presencia de una amplia gama de saberes, conocimientos, cosmovisiones de los pueblos indígenas y originarios. Nos referimos simplemente y con mayor alcance a la diversidad de construcciones, de territorios, de colectivos, de realidades que en su desarrollo y en su configuración están aportando a que la diversidad sea un factor
de generación de mayores conocimientos y de intercambio. Esta visión se constituye como una alternativa a una lectura profesionalizante de la educación y se aterriza desde la educación básica en elementos como el Plan de Estudio de Educación Básica emitido en 2022, que propone un currículo que parte de la complejidad misma para formar entonces a las nuevas generaciones desde la problematización, desde la contextualización y también desde la interpelación. Con este fin se están concibiendo en la instrumentación de este plan de estudio en educación básica ejes articuladores, 7 ejes articuladores que son el de interculturalidad crítica, de vida saludable, el de artes y experiencias estéticas, el de pensamiento crítico, el de inclusión, la apropiación de culturas a través de la lectura y la escritura y el de igualdad de género como elementos que nos ayudan a transversalizar problemáticas relevantes desde distintas dimensiones de la vida cotidiana de los estudiantes y entonces de su impacto a los aprendizajes. Asimismo, este plan de estudios plantea la interdependencia de 4 campos formativos: el del lenguaje, el de saberes y pensamiento científico, la ética, naturaleza y sociedades, y el campo de lo humano y lo comunitario, que se constituyen como una estructura que promueve la conexión entre saberes científicos, sociales, humanísticos, comunitarios, en los cuales acercarse a la realidad permite estudiar los fenómenos desde una perspectiva de sistemas, superando entonces aquellos esquemas y modalidades educativas que parcializan el conocimiento de las experiencias en asignaturas y que disocian el proceso de aprendizaje de su aplicación en el día a día y en lo que resulta relevante para las y los estudiantes. Adicionalmente, la nueva escuela mexicana plantea principios y dinámicas de autoaprendizaje, de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje basado en proyectos que incentivan la comprensión de los metaaprendizajes para favorecer diálogos entre las distintas partes, entre las comunidades, y entonces así entender y cuestionarnos qué se está aprendiendo, por qué lo estamos planteando en estos contextos y para qué lo estamos llevando a los intercambios en las escuelas. ¿Cómo me sirve entonces? Explorando así y potenciando la curiosidad, las alternativas de origen epistémico, metodologías y aplicaciones entonces de lo que estamos desarrollando en las escuelas. Desde la educación básica hasta la educación superior, este planteamiento de la nueva escuela mexicana permite fomentar la participación entonces activa de esos sujetos de derecho que son corresponsables de los procesos de investigación, de innovación, de desarrollo, intercambio de conocimientos y de saberes, para que una construcción participativa permita entonces respetar a los territorios en, en sus procesos de formación, de pedagogía, inclusive de comunagogía, en donde la escuela no es nunca más el espacio único poseedor de conocimientos válidos, sino que las relaciones en su vínculo de aplicación son las que nos permiten entonces consolidar mejores aprendizajes y la reconfiguración del papel que tiene cada uno de las figuras que participan en los procesos. Uno de esos es la labor de los docentes, en donde este planteamiento también nos abre a el concepto de autonomía profesional del magisterio como uno de los elementos de garantía de la pertinencia de la aplicación y también como uno de los elementos de revalorización de la función de estas figuras educativas. Pero además porque nos ayuda a revertir prácticas pedagógicas homogeneizantes que imponen entonces unas rutas de comportamiento, de pensamiento y que acotan en gran medida la posibilidad de ampliar el conocimiento desde la diversidad. De esa manera,
el codiseño que complementa la autonomía docente llama a la adaptación de los componentes curriculares y al desarrollo de proyectos en las escuelas para poder atender entonces a los intereses, a los referentes, a los estilos, ritmos de aprendizaje que caracterizan al estudiantado en cada aula y en cada comunidad educativa. Esto convierte entonces al principio formativo en la valoración de las diferencias, como un principio formativo, la valoración de las diferencias del estudiantado, de sus prácticas culturales y permite entonces nutrir el desarrollo tecnológico y científico con esta perspectiva. En educación media superior y en educación superior, la apropiación de aprendizajes y también el trabajo por proyectos apoyó a que se estén reformulando las labores de las instituciones educativas para que la pertinencia nos lleve a actualizar, la búsqueda de la pertinencia nos lleve a actualizar planes de estudio, el diseño de trayectorias formativas innovadoras y lleve entonces también a la creación de nuevas carreras en una articulación con diversos sectores, también desde esta lógica de la complejidad de sistemas interconectados. Y para poder entonces responder a sentidos distintos de para qué las instituciones de educación media y de educación superior están dialogando con algunos otros sectores de gobiernos locales, regionales, inclusive internacionales, de cómo se están entonces vinculando con sectores productivos, con cadenas de consumo, con las comunidades que reconfiguran los objetivos de la formación integral desde distintas ópticas. Esto nos traslada desde esta lógica de empleabilidad como una medida de evaluación del éxito de la oferta educativa y de la calidad de los servicios para entonces reincorporar el sentido de pertinencia y de impacto comunitario con un profundo sentido de bienestar y de sostenibilidad en diálogos entre instituciones. Es así como algunas que mencionaré a manera de ejemplo, como el CONALEP, el Tecnológico Nacional de México y las universidades tecnológicas y politécnicas han estado dialogando y construyendo en conjunto con todos estos actores que he estado mencionando para transformar a sus instituciones y sus procesos, reconfigurando que algunos aspectos como el control escolar permitan una vida académica distinta, mucho más incluyente, mucho más situada y pertinente entonces a los entornos en donde se ubican. También está permitiendo la transformación de estas instituciones formadoras en lo que relaciona a diversas ingenierías y licenciaturas, desde los diálogos interculturales que están vinculándose con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente y con los márgenes éticos, humanistas que nos permiten también introducir dimensiones de bienestar y prevenir algunos riesgos que plantea el desarrollo tecnológico científico cuando no es conducido desde estas ópticas interdisciplinarias. Está impactando también en el diseño e instrumentación de ofertas educativas para crear nuevas versiones en los grados de profesional técnico, de técnico superior, de profesional asociado, licenciaturas, ingenierías, especialidades y posgrados que están siendo desarrollados para atender entonces desde una óptica territorial sectores productivos estratégicos de gran impacto económico. Mencionaría algunos de los que han sido de mayor ocupación en los últimos años porque vinculan con las prioridades nacionales y con una apuesta de país también de innovación y de crecimiento, como lo son el sector ferroviario, las agroindustrias, el sector aeroespacial, las telecomunicaciones, aquellas industrias vinculadas con el sector minero, automotriz, energético y en últimos años destacaría la apuesta por transformar nuestras cadenas productivas hacia no solamente la manufactura, sino tecnologías más avanzadas como los semiconductores que se vinculan con muchos de los sectores que ya mencioné antes. Y ahí también
transformar el vínculo de las instituciones educativas con los centros de investigación de desarrollo científico y tecnológico para incorporar perspectivas inter y transdisciplinarias en proyectos que visibilizan las transiciones, la incertidumbre, los cambios que impactan distintos territorios desde la problematización de algunos fenómenos como la violencia, ya mencioné el cambio climático, las desigualdades sociales, económicas, las inequidades de género, migraciones, por mencionar solo algunos. Es ahí entonces donde esta posibilidad de gubernamentalidad, no solamente de gobernanza, en crear un esquema de articulación, sino que éste esté caracterizado por la consulta y la participación, llevaron a que las políticas, en el caso, por ejemplo, de educación superior, instalaran el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior como órganos colegiados de debate, de planeación, de diseño de esas políticas, pero también de evaluación de cómo están avanzando las instituciones en sus impactos. O también la consolidación, reconfiguración más bien y fortalecimiento de las comisiones estatales para la planeación de la educación superior, donde las entidades responsables del crecimiento económico, del desarrollo social, dialogan en cómo los saberes, el conocimiento y la formación de profesionistas aportan a planes locales, regionales de desarrollo de sus espacios y sus comunidades. Y en ese sentido, hablar de la corresponsabilidad de distintos actores y sujetos de derecho nos lleva de nuevo a plantear que la interconexión de múltiples elementos se relacionan con la enseñanza, con los aprendizajes, para impulsar una formación de sujetos sociales, para impulsar perspectivas de derecho y de acceso universal para distintas poblaciones y responder entonces a las múltiples subjetividades, a las interacciones como un mecanismo de formación y no solamente como un objetivo, un medio y no solamente un objetivo. Asimismo, llama a la transformación de distintos agentes como son los maestros y otras figuras educativas para que a través de la autonomía profesional y del codiseño que ya he mencionado, puedan estar sumando como parte de los aprendizajes lecturas de la realidad múltiples desde la perspectiva de las y de los estudiantes y desde la relación que se tiene que generar con las familias y con las comunidades. Estos procesos entonces redimensionan que las experiencias de lectura, interacción con la realidad, incorporen valores y perspectivas de transformación de lo que entendemos actualmente por educación, formación integral, ciencia y tecnología. Así estamos buscando que las experiencias en las escuelas nos llamen siempre a que se viva y se desarrollen capacidades y habilidades para identificar y erradicar desigualdades estructurales, para también atender las causas sistémicas que impactan en el condicionamiento de la participación y los aprendizajes de algunos estudiantes que por razones multifactoriales pueden estar experimentando condiciones socioeconómicas, características culturales, lingüísticas, de género, ideológica, que limitan su participación de los aprendizajes de la vida de las escuelas e inclusive que condicionan el desarrollo de todo su potencial y de todas sus capacidades. Introducir la noción de pensamiento crítico y de culturas, de cuestionamiento de culturas y de normativas para atender las causas estructurales de la discriminación y la exclusión se convierte entonces en un elemento fundamental de esa formación humanista e integral. Finalmente, plantear que la búsqueda de la excelencia en las instituciones educativas también nos lleva a una evaluación del impacto de esta política y de cómo se está instrumentando desde una lógica situada e individual
No es entonces desde evaluaciones estandarizadas en donde tenemos la intención de valorar los aprendizajes y las rutas individuales, pero tampoco de las políticas y del desarrollo de las instituciones educativas, sino más bien en estos procesos de evaluación formativa que permiten atender aquellos aspectos que no están siendo todavía comprendidos y desarrollados, y en el caso de las instituciones, desde una óptica de mejora continua de las prácticas docentes y del diseño y organización institucional. Es así como una perspectiva de formación integral nos lleva entonces a que la teoría de sistemas complejos, de interacciones entre campos formativos de conocimiento, nos están llamando a desarrollar mecanismos de evaluación con la participación de las mismas comunidades, entonces que sea real, que el poner al centro las y los estudiantes nos lleve a cuestionar si los impactos y el desarrollo que se está dando de la nueva escuela mexicana está teniendo el impacto deseado, y en ese sentido también abrir mucho al diálogo de maestras y maestros que nos lleven a conocer sus experiencias, los retos que están viviendo, y en ese sentido a dar un giro también a siguientes pasos de transformación en este sentido de formación integral. Con esto dejaría esta participación abierta a comentarios y a preguntas, agradeciendo nuevamente la posibilidad de esta participación. Al contrario, muchas gracias, maestro Enrique Q. González, director general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Entonces, ahora, maestro, pedirle a los asistentes que puedan elaborar sus preguntas. Y ya decía yo, si hay la oportunidad de ir contestando algunas en el chat, lo que no sería una mala idea. De todas formas, no hay problema. Para todos los que están interesados, al final vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Por lo que ahora, si me lo permiten, vamos a proceder a darle uso a la voz a la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, tenemos lista su presentación, si es el caso. Mientras tanto, servidor, voy a dar lectura a su semblanza. La doctora Georgina Araceli Torres Vargas es doctora en Ciencias de la Información con sobresaliente, cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, España, maestra y licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Su línea de investigación se enfoca en el área de tecnologías de la información y del conocimiento. Cuenta con 8 libros de autoría única y con cerca de 63 artículos en revistas, tanto nacionales como internacionales. Ha escrito diversos capítulos de libro y coordinado libros colectivos. Pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SNI, del CECITI. Fue directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y la Información de la UNAM y actualmente es coordinadora del Consejo Académico del Área de Humanidades y las Artes de la UNAM. Doctora, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted, doctor Elías Robles, y a todo el equipo de la Dirección General de Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados por esta oportunidad de estar aquí con ustedes en este interesante seminario. Y también me da mucho gusto saludar y compartir la sesión con el maestro Enrique Q. Bien, pues iniciaré con esta presentación que le he llamado Pensamiento Complejo y Posthumanismo como base para la educación, ciencia y tecnología en el contexto actual. El título obedece sobre todo a la necesidad de poder establecer este contexto general, digamos, en el que nos encontramos en este momento en cuanto a educación, ciencia y tecnología, pero también tener esta relación con el tema que nos ocupa, que es complejidad, y en este caso lo he retomado a partir del pensamiento complejo y una propuesta desde el posthumanismo.
En los días que corren es muy común referirse a las oportunidades y desafíos de la educación en conjunción con los avances en tecnología y los cambios vertiginosos que se experimentan en diferentes aspectos de la vida humana, especialmente en las profesiones y el conocimiento. Esta situación no es privativa del contexto actual, ya que desde que el hombre sapiens ha buscado desarrollar nuevas herramientas para tener una vida plena. Sin embargo, las aseveraciones sobre los cambios tecnológicos por lo común no conllevan un análisis más allá del ámbito instrumental, es decir, de los usos inmediatos, sin una reflexión sobre sus implicaciones. La intención de esta charla es mostrar algunos aspectos que, desde mi punto de vista, permitirán redefinir el rumbo en educación, ciencia y tecnología en nuestro país a partir de los elementos que ofrecen el pensamiento complejo y el posthumanismo. Para iniciar es importante observar los contextos en los que se desarrolla la tecnología. En el ámbito que se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación, pueden señalarse elementos que están presentes. Esto es la industria 4.0 y la industria 5.0. El concepto de industria 4.0 se acuñó en Alemania en 2011 e involucra un proceso de digitalización en el que se dispone de grandes cantidades de información y datos para ofrecer productos y servicios en el tiempo adecuado, proporcionando por un entorno conectado en toda la cadena de valor. La industria 4.0 se centra menos en los principios de equidad social y sostenibilidad y más en la digitalización y las tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial. Notemos este rasgo de la industria 4.0 porque después veremos en qué momento nos encontramos en nuestro país. Las grandes cantidades de datos que se generan en tiempo real las 24 horas del día permite a los fabricantes no solo recopilar todos estos datos, sino utilizarlos para analizar situaciones particulares y poderlas mejorar. Las tecnologías que integran a la industria 4.0 son las siguientes: Big Data y analíticas de inteligencia artificial. Las fuentes de datos también se extienden fuera de la planta de producción hacia otras áreas del negocio y del mundo. Pueden incluir desde reseñas de clientes y tendencias de mercado que informan de innovación y desarrollo, hasta aplicaciones meteorológicas y de tráfico que ayudan a garantizar una logística más fluida. Las analíticas por inteligencia artificial y machine learning se aplican a los datos en tiempo real. Esto es lo que se refiere a Big Data y analíticas de inteligencia artificial. También tenemos presente la computación en la nube, en donde los datos que alimentan las tecnologías de la industria 4.0 residen en la nube y los sistemas ciberfísicos que ocupan un lugar central en la industria 4.0. Utilizan la nube para comunicarse y coordinarse en tiempo real. También nos encontramos con la tecnología de realidad aumentada. Esta realidad aumentada superpone el contenido digital a un entorno real. Tiene implicaciones importantes para el mantenimiento, el servicio y el control de calidad, así como para la formación y para la seguridad. El Internet de las cosas es aquella en donde la mayoría de las cosas físicas de la industria 4.0, esto es, dispositivos, robots, maquinaria, equipos, productos en general, utilizan sensores y etiquetas RFID para proporcionar datos en tiempo real sobre su estado, rendimiento o ubicación. También nos encontramos en este contexto tecnológico con la impresión en 3D. La impresión 3D se utilizó inicialmente como una herramienta de creación rápida de prototipos, pero en este momento ofrece una gama más amplia de aplicaciones. Por ejemplo, las piezas y los productos pueden almacenarse como archivos de diseño en inventarios virtuales e imprimirse bajo demanda, y se dirige también hacia la fabricación de órganos útiles en trasplantes. Digamos que esta última utilidad se está todavía explorando, no es algo que esté ya en tangible,
pero se está dirigiendo hacia allá. Por su parte, los robots autónomos, aunque ya existen, se programan todavía para tener mejoras y para realizar tareas con mínima intervención humana. Estos robots varían mucho en tamaño y función, desde drones que escanean y realizan inventarios hasta robots autónomos para operaciones muy específicas. Y finalmente, en esta industria 4.0 existe la ciberseguridad, en donde las empresas pueden automatizar la detección, prevención y respuesta de amenazas y minimizar así el riesgo de filtraciones de datos y retrasos en la producción. Por otra parte, la industria 5.0 descansa sobre la investigación y la innovación para apoyar a la industria. Las prioridades de la industria 5.0 son de naturaleza social y medioambiental en cuanto a la innovación tecnológica. Noten esta contraposición de la industria 4.0 que estábamos viendo, se dedica más a digitalizar y a establecer actividades a partir del uso de la IA. Mientras que en esta industria 5.0 ya se nota la naturaleza del medio social y el medioambiental también. En este sentido, provoca un cambio en el enfoque de las tecnologías individuales por un enfoque sistémico. Se pueden mencionar las siguientes categorías de marcos tecnológicos en esta industria 5.0. Interacción persona-máquina individualizada, tecnologías bioinspiradas y materiales inteligentes, gemelos digitales, tecnologías de transmisión, almacenamiento y análisis de datos, y tecnologías de eficiencia energética, renovables, almacenamiento y con autonomía. La interacción persona-máquina individualizada se centra en adaptar la tecnología a las necesidades de cada usuario. Tal es el caso de las interfaces adaptadas a condiciones para personas con discapacidad visual, que sustituye la información textual por elementos auditivos. A esta tarea se dedica lo que se llama diseño centrado en el usuario. Es decir, el diseño centrado en el usuario se dedica sobre todo a ver las necesidades particulares de la persona y tratar de establecer comunicación mucho más amable para que la interacción persona-máquina sea efectiva. Por su parte, las tecnologías bioinspiradas y materiales inteligentes son resultado de la convergencia entre la biología e ingeniería avanzadas para llevar a cabo soluciones que imitan mecanismos naturales. Tal es el ejemplo de implantes médicos que combinan lo vivo y lo no vivo. Las tecnologías bioinspiradas son innovaciones de materiales, dispositivos o algoritmos diseñados tomando como modelo los principios, formas, procesos y mecanismos de la naturaleza. Este enfoque busca resolver problemas complejos de ingeniería y sostenibilidad de manera más eficiente y armoniosa con el medio. Además se encuentra lo que se llama gemelos digitales. Estas son réplicas virtuales precisas de objetos, procesos o sistemas físicos actualizadas en tiempo real mediante sensores de, de Internet de las Cosas e inteligencia artificial y análisis de datos. Permiten simular comportamientos, predecir fallas y optimizar operaciones sin alterar el entorno físico, impulsando la industria 4.0, la medicina personalizada y la planificación urbana. Otra tecnología que vemos en este contexto son las tecnologías de transmisión, almacenamiento y análisis de datos, que permiten almacenar, administrar y procesar información en tiempo real como el Big Data, la inteligencia artificial y el Machine Learning, que es un área de la inteligencia artificial que permite el aprendizaje a través de datos y algoritmos sin necesidad de programar para cada tarea. Por su parte, las tecnologías de eficiencia energética, renovables, almacenamiento y con autonomía, en esta industria 5.0 justo descansa la sociedad 5.0. Y aquí es interesante traer a colación a la sociedad 5.0, que como les acabo de mencionar, es un elemento fundamental dentro de la industria 5.0.
Esta sociedad fue propuesta en Japón en 2016 y surgió como respuesta a los desafíos sociales, económicos y ambientales que enfrenta la humanidad. Busca aprovechar las tecnologías emergentes para mejorar la calidad de vida de las personas. Además, intenta equilibrar el desarrollo económico con la resolución de problemas sociales y ambientales. En la sociedad 5.0, las tecnologías como el Internet de las cosas, los robots, la inteligencia artificial y la realidad virtual o aumentada se utilizan activamente en la vida cotidiana, así como en la industria, la atención médica y otras esferas de actividad humana, pero mediante una cultura medioambiental. Esta es la gran diferencia con respecto a la 4.0. En cuanto a la inteligencia artificial, es importante señalar que se encuentra como parte tanto de la industria 4.0 como de la 5.0, pero con diferentes usos. En la 4.0 se usa para automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia en los procesos de producción, mientras que en la industria 5.0 la IA se centra en la interacción entre máquinas y humanos. Esto es muy importante y lo recalco porque quizá en este momento, aun cuando hablamos mucho de IA, nos encontramos, si acaso, en la instancia de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a cabo para automatizar tareas repetitivas y para eficientar estos procesos de producción, pero todavía, por lo menos en nuestro país, no existe una interacción entre máquinas y humanos como se esperaría de manera robusta en una inteligencia artificial ampliamente desarrollada. El concepto de IA apareció en 1955 y durante años se ha avanzado en esa tecnología. En el 2012 apareció el sistema AlexNet, que se ha vuelto fundamental en el tema de la IA, el aprendizaje profundo, que ustedes seguramente ya han escuchado en muchos foros, han leído y se han dado cuenta que el aprendizaje profundo es uno de los elementos básicos en el estadio de desarrollo en que se encuentra actualmente la IA. Esta técnica usa redes neuronales inspiradas en el cerebro humano para aprender mediante entrenamiento. Luego de la aparición de AlexNet, la IA se puso en el centro del desarrollo tecnológico y se encuentra como parte de productos y servicios que se usan a diario. Sin saber nosotros que lo estamos usando, este tipo de elementos tecnológicos como la IA, pues en realidad lo estamos llevando a cabo desde hace ya bastante tiempo, pero como les digo, es para eficientar, no para tener en este momento una interacción con las máquinas, con los robots en particular. Bien, pues en 2022 la empresa OpenAI lanzó ChatGPT, un chatbot conversacional más potente y polímata, es decir, domina varias áreas de lo que se había tenido antes del 2022. Medios como el ChatGPT usan datos lingüísticos que se presentan en orden secuencial. Cada unidad de información se relaciona con datos anteriores de otras series, con lo cual el modelo lee gran cantidad de frases, aprende una representación abstracta de la información y genera una predicción de lo que debería ir a continuación. Estas tecnologías son parte de la llamada transformación digital y si bien es innegable que traen consigo avances que permiten mejorar los procesos de algunas actividades, también es cierto que da paso a una serie de problemas, entre los que se encuentra la desinformación y la brecha digital. Veamos entonces a qué se refiere la transformación digital, la desinformación y la brecha digital de la que estoy haciendo referencia. Junto con las graves consecuencias para la salud de los mexicanos, la COVID trajo consigo problemas de diversa índole, entre ellos la alta generación de información y datos en medios digitales, tales como páginas web, redes sociales, servicios de mensajería, que por su gran cantidad la Organización Mundial de la Salud llamó infodemia por la sobreabundancia de información. La infodemia se considera un problema por las dificultades que representa en diferentes aspectos.
entre los que destaca la imposibilidad de validar cada uno de los contenidos que circulan en medios digitales. Sin validación no es posible saber si la información tiene calidad, lo que, entre otras cosas, provoca desinformación entre la población. Más allá de la desinformación, que es un tema ampliamente abordado desde varias disciplinas, a partir sobre todo de la contingencia sanitaria, se manifestaron con más fuerza otras situaciones que, si bien ya estaban presentes en cuanto al uso de la información, se hicieron más visibles a partir de la realización de las diversas actividades productivas y educativas desde casa. ¿Cuáles fueron estas problemáticas que se hicieron más visibles a partir de la contingencia que tuvimos por la COVID? Pues, por ejemplo, la brecha digital se hizo muy notoria, así como la carencia de una alfabetización informacional entre la población mexicana a diferentes niveles. Como ustedes recordarán, pues fue muy difícil de inmediato llevar a cabo actividades desde los hogares porque no se contaba con todo lo necesario para estar haciendo este trabajo de oficina. Pero además, eh, era muy difícil conocer qué tan válida era la información que circulaba en estos momentos, sobre todo en relación con la contingencia sanitaria. Y en este sentido, pues se hicieron notorias esas faltas de conocimiento sobre cómo tratar la información y cómo utilizarla. También se revaloró la importancia de contar con información digital en apoyo a las actividades docentes y de investigación, como cuáles, pues como las bibliotecas digitales, los repositorios institucionales, los archivos digitales, entre otros. Aquí hago un paréntesis porque, si bien cuando hablamos de información digital podemos decir, pero ya estaba todo el internet, teníamos wikis, teníamos redes sociales, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo de lo que yo estoy mencionando, porque este tipo de medios con información digital tienen información validada. ¿Sí? Si bien las redes digitales o sociodigitales contienen mucha información en circulación, pues son de diferentes temáticas, muchas no son de interés académico y muchas más, como también nos podríamos remitir a esa situación de contingencia, muchos de los mensajes no eran ciertos, ¿sí? Y se hicieron grupos que incluso estuvieron en contra de la vacunación y que mencionaban rumores y no cosas que tuvieran una solidez en cuanto a la información que se estaba transmitiendo. Entonces, se notó que para el apoyo a la investigación y para la docencia se requerían de estos medios digitales. El tránsito hacia tales escenarios acortó distancia a partir de la pandemia y en pocos años se avanzó, si bien de manera forzada, hacia una transformación digital que se calculaba en 10 años. Avanzamos en ese periodo de tiempo lo que podríamos haber avanzado durante 10 años. Si bien se tenía ya cierto avance, era muy lento. Y entonces a esta transformación tan acelerada le llamamos transformación digital. En los inicios del Internet era inimaginable cuánto tiempo se tendría que esperar para que la población realizara actividades a distancia, aun cuando se mencionara y se deseara en ese momento el home office en varias de las publicaciones de la época. Era como una utopía en ese momento cuando aparece Internet y se dice, pues ojalá tengamos todo disponible en Internet y podamos realizar todas nuestras actividades. Sin embargo, se llegó con mucha lentitud, como les estoy mencionando. La transformación digital es un proceso de reconversión y adaptación al uso de tecnologías digitales para llevar a cabo las rutinas diarias en instituciones o empresas. A escala global, la evolución y despliegue de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido acelerada, no solo en su grado de penetración y alcance económico, sino en el ámbito social, logrando ser un núcleo de transformación. Esto también obliga a incorporar procedimientos innovadores para cubrir la demanda de sus clientes con productos o servicios novedosos
que satisfagan las necesidades de esos clientes. Este aspecto no solo se relaciona con el ámbito empresarial, sino que afecta a la educación y por ende permite observar las desigualdades que existen en la sociedad y en el país. Si bien es cierto que el éxito de esta transformación en el ambiente empresarial se da a partir de la capacidad que poseen las entidades para hacer frente a los cambios y dar paso a la digitalización en sus procesos productivos, en el caso de alumnos y profesores se debe tener presente a la brecha digital que hace visibles las desigualdades de acceso a las TIC y a los contenidos digitales, pero también muestra la falta de preparación para hacer un uso eficiente de la información a través de la diferenciación entre aquella que es de calidad y la que no es fidedigna. A mí no me gustaría hablar de lo falso, sino de lo fidedigno, de qué es válido. La identificación de información falsa, como se suele decir, se logra mediante la contrastación de información o la verificación de su origen. La utilización de la inteligencia artificial para la manipulación de imágenes y también de voz hace todavía más complicada la verificación de la información digital, por lo que en medios como TikTok o YouTube Shorts se da una creciente desinformación. Y lo estamos notando, información que no es verídica por el uso de la IA, tanto de imágenes como de voz, como de todos los medios en que se puede transferir esa información. Ante este escenario se suele suponer que los jóvenes son más propensos de aceptar las noticias que no son fidedignas. Sin embargo, se ha comprobado que los jóvenes cuentan con mejores capacidades para identificar y verificar esos mensajes erróneos. Es necesario impulsar el desarrollo de habilidades adecuadas para el uso de la información digital, es decir, se requiere trabajar para que la población cuente con una alfabetización informativa que oriente hacia la identificación de información digital de calidad y el uso de fuentes confiables en Internet. Esta alfabetización informativa se entiende como la acción educativa destinada a proveer a los sujetos de un conjunto de habilidades, procesos de pensamiento como el pensamiento crítico y de actitudes que le permitan acceder, evaluar y usar eficientemente la información para cubrir una necesidad dada. Para lograr que en México se tenga una alfabetización informativa, se requiere del diseño de una política nacional que dirija hacia la creación de programas sobre el desarrollo de habilidades en el terreno de la información. Este es un reto a largo plazo que sin duda planteará varios desafíos. La brecha digital es un problema por afrontar más. La brecha digital es la diferencia que existe entre individuos y sociedades que tienen acceso a los recursos tecnológicos de cómputo, telecomunicaciones e Internet. Y de acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, en los hogares en 2025 en México, el 86.9% de la población urbana usa Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubica en 68.5%. A su vez, se estima que en 2024 hubo 100.2 millones de personas usuarias de Internet que representaran el 83.1% de la población de 6 años y más. En 2024, 97.2% de las personas usuarias de Internet se conectó a la red con un celular inteligente. 43.6% lo hizo a través de un televisor inteligente, 35.9% mediante una computadora y 8.1% en una consola de videojuegos. Tanto la conexión por televisor inteligente como a través de una consola de videojuegos presentaron incrementos estadísticamente significativos con respecto a 2023, es decir, el 5.8 y 1.5 puntos porcentuales respectivamente. Asimismo, la conexión a Internet mediante una computadora presentó un decremento estadísticamente significativo de 8.1 puntos porcentuales.
Una diferencia más amplia es la que se enfatiza en cuanto al acceso a la información como elemento relevante y no tanto el acceso a la tecnología. Este enfoque resulta más significativo, pues le da un sentido más amplio al uso de la tecnología, con un propósito determinado y no sobre el uso mismo de la tecnología. Se pueden identificar así 3 niveles de brecha digital: de acceso, de uso y de apropiación de las TIC. A su vez, la brecha digital de acceso se observa como un nivel en diversas fases, entre las que figuran el acceso motivacional, que se refiere al interés que se tiene en cuanto al uso de la tecnología. El acceso físico a las tecnologías, en donde es importante dotar de herramientas tecnológicas, pero con acceso a contenidos. Es decir, el pobre digital es uno que carece, sea por falta de acceso, consideración de oferta, o sea por falta de conocimiento de cómo se utiliza, analfabetismo digital, o sea por falta de ingresos, consideraciones de demanda. El concepto de infraestructura de la información, por su parte, se utiliza generalmente para referirse a premisas estructurales que sustentan diferentes tipos de actividades y procesos. También se les nombra infraestructuras de conocimiento y se usa información en medios digitales. La noción de infraestructura de información incluye, además del Internet, redes de banda ancha, sistemas de información, entre otros recursos, y a gran escala estas infraestructuras o ciberinfraestructuras se pueden dirigir tanto a la docencia como al apoyo a las labores de investigación a través de una amplia gama de servicios y recursos digitales: laboratorios, depósitos de datos, desarrollo de prácticas y estándares, herramientas de visualización, etc. Las inversiones en equipos interdisciplinarios y profesionales de infraestructura cibernética con experiencia en desarrollo de algoritmos, operaciones de sistemas y desarrollo de aplicaciones son esenciales para explotar todo el poder de la infraestructura cibernética para crear, difundir y preservar datos, información y conocimientos científicos. Una infraestructura de investigación debe de estar compuesta por un conjunto de actividades distribuidas, tanto técnicas como sociales e institucionales, e indiscutiblemente de sistemas de información que ofrezcan documentos tales como los repositorios, bibliotecas digitales, en donde los contenidos en acceso abierto toman relevancia. Si bien es cierto que la carencia de herramientas tecnológicas es parte de la brecha digital, también hay brecha cuando no se cuenta con contenidos digitales de calidad, de los que se pueda disponer para su uso y consulta, por lo que tanto la infraestructura como los contenidos son dos elementos indisociables para cerrar la brecha digital, obviamente en conjunto con el desarrollo de habilidades para el uso de la información, es decir, tener una alfabetización digital. Pero en este contexto se toma una relevancia primordial a la lectura como herramienta para enfrentar los retos en esta transformación digital. La alfabetización digital no es suficiente si no se dota a la población mexicana de habilidades para comprensión de la lectura. Si bien a la fecha hay avances sobre la alfabetización, en México hay más de 4 millones de personas de 15 años o más que no saben leer ni escribir. Hay que enfatizar que saber leer no necesariamente significa comprender lo que se lee, por lo que es importante establecer mecanismos educativos que fortalezcan una comprensión lectora. Esta comprensión permitiría a la población saber diferenciar la información de calidad y, a partir de la misma, tomar decisiones, apoyar su formación y complementar sus conocimientos. Se entiende por lectura comprensiva la capacidad del ser humano para apropiarse del contenido que lee y relacionarlo con su contexto. Esta capacidad y habilidad que tiene el estudiante para entender, comprender, interpretar, reflexionar, analizar, criticar y recrear textos es lo que se llama lectura comprensiva. Como se puede observar, los retos que se presentan para la educación, ciencia y tecnología en el contexto actual son diversos. Y para hacer frente a esta situación es posible tomar elementos que se plantean desde el pensamiento complejo y desde el posthumanismo. En el concierto global actual, en el que hay cambios acelerados a nivel ideológico, geopolítico, climático y tecnológico,
han aparecido propuestas como la del conocimiento posthumano, que se plantea de modo de alternativa para coadyuvar a la comprensión de las relaciones que se dan entre lo humano, la tecnología y el medio ambiente. Para acercarnos a esta propuesta es necesario comprender qué se entiende por posthumanismo. El posthumanismo es una corriente intelectual que ha tomado fuerza en las 2 últimas décadas y representa la continuación de corrientes como el postestructuralismo y el postmodernismo. El postestructuralismo se originó durante la segunda mitad del siglo XX, principalmente en el ámbito lingüístico, y se basa en la inestabilidad de los conceptos, dada la multiplicidad de significados que se les pueden asignar. En relación con las humanidades, el postestructuralismo se enfoca en los significados a través del lenguaje, con lo cual se dieron cimientos para considerar que no hay univocidad intrínseca en los conceptos, es decir, no hay un concepto y un significado relacionados, sino que pueden existir un concepto y diferentes significados. Por su parte, desde la filosofía, el posmodernismo estableció una ruptura con la modernidad que consideraba la factibilidad de llevar a la humanidad a una especie de paraíso, ya sea a través del marxismo o del liberalismo. El posmodernismo se planteó como un cuestionamiento a tales ideas y considera que no es posible llegar a término de las utopías. Por eso esta corriente de pensamiento ha influido, entre otras áreas del conocimiento, a la historia y lleva a sus estudiosos a considerar nuevas formas de interpretar los acontecimientos y reconocer que pueden darse diversas reinterpretaciones de un mismo suceso. Por su parte, el posthumanismo denota al hombre como el resultado de un proceso de adaptación continuo frente a un mundo que cambia constantemente. El posthumanismo se contrapone a la visión antropocentrista típica del modernismo, que coloca al ser humano en el centro de todas las cosas, con capacidad de razonamiento como cualidad que lo distingue. Sostiene que los recursos naturales existen para ser usados por el ser humano para satisfacer sus necesidades, entre otras características. Si el posthumanismo es una propuesta que emerge de la adaptación al mundo cambiante, puede darnos luz en el cambio tecnológico que nos encontramos. Regresando al tema del posthumanismo, los teóricos concuerdan en que este concepto surgió a partir de la cibernética, esto es, entre 1950 y 1960. Su origen obedeció a que la cibernética transformó el mundo habitual, que se refería al conjunto coherente de ideas científicas de la época. La idea de fondo de la IA en este sentido, y retomando a la cibernética, es desarrollar máquinas dotadas de capacidades autónomas de aprendizaje y adaptación inspiradas en modelos humanos de aprendizaje. Así, mientras los humanistas aspiraban a un hombre erudito, producto de su pensamiento, su responsabilidad y moral, la propuesta del poshumanismo apareció a partir de los postulados en un entorno tecnológico, en donde los límites entre los humanos y la naturaleza se trazan a través de la constante innovación y las capacidades intelectuales se potencializan gracias a la tecnología. El transhumanismo y el poshumanismo tienen diferencias. El transhumanismo se enfoca en la transformación del cuerpo humano, en su trascendencia en los límites biológicos, y lo posthumano se refiere a un mundo natural ya modificado, a nuevas especies de animales, experimentación, etc. Ambas posturas pueden verse contrapuestas, sin embargo, mediante el conocimiento posthumano, se propone una visión donde lo humano está intrínsecamente conectado con el entorno, con la técnica, con otras especies, superando la noción del hombre occidental como sujeto único y universal. Mediante la condición posthumana se describe la transformación de la identidad humana provocada por la tecnología, la biotecnología y la crisis ambiental, desafiando al antropocentrismo tradicional. Hay autores que plantean la condición posthumana, que no puede reducirse a la mediación tecnológica, y valora la producción de conocimiento. Reconoce la producción de los sujetos posthumanos dentro de un contexto ético y afirma que se requiere de aquel planteamiento a través del cual se emita una postura crítica. Entre otros aspectos, esta condición posthumana tiene estas cualidades. Es una crítica al humanismo, pues cuestiona el excepcionalismo humano, reconociendo que los seres humanos no solo son seres autónomos, sino parte de una red compleja de relaciones.
también implica repensar la identidad en la era de algoritmos, es decir, en el contexto de la inteligencia artificial, de la manipulación genética, etcétera, aceptando que la noción tradicional de humano ha sido transformado de manera dramática. Al respecto, las TIC son vistas como un entorno multifactorial donde interviene el hombre, la naturaleza y otros aspectos. Pero esta visión es todavía escasa y se puede decir que estamos en proceso de reorientación a partir de tecnologías como la inteligencia artificial. Uno de los aspectos que comienzan a darse atención es la sostenibilidad o sustentabilidad, vista como el equilibrio entre necesidades y beneficios, en donde no solo se consideran los recursos materiales y humanos, sino la organización en general. Entre las redes de relaciones complejas que entrañan el conocimiento posthumano como medio para el análisis de cambios tecnológicos, existen también posturas donde la ética, la economía, aspectos políticos, entre otros, que hacen en el espectro de problemas que todo esto sea muy amplio. La gama de conocimientos debe permear en el análisis de los factores que aparecen en el contexto tecnológico y social actual. Quizá uno en los que mayor medida se está cuestionando es la parte ética de la IA para la educación, pero hay más elementos, entre ellos la parte de la lectura, la creación de conocimiento a partir del uso reflexivo de la información. Y recapitulando lo que ya se dijo, si bien a simple vista hay una abundancia de información, no toda es de calidad. Ahora bien, a partir del uso de la información de calidad, de que se dispone en acceso abierto, es necesario educar para una lectura de comprensión, para la reflexión, el establecimiento de relaciones con otros saberes, de forma tal que se oriente hacia lo que Edgar Morin llamó pensamiento complejo. Este autor señala que la supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre partes y totalidades y debe darse paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender con H, los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos, y señala que a partir de las disciplinas actuales es posible reconocer la unidad y la complejidad humanas, reuniendo y organizando conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias humanas, la literatura, la filosofía, y mostrar la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad del todo lo que el hombre es. En este sentido, es posible ver que ante la superespecialización de los saberes, se dispersa y se aísla cada una de las disciplinas, pero no se vinculan ni se retroalimentan. En el contexto de conocimientos que nos inundan, es posible observar cómo la propuesta que plantea Morin toma gran vigencia. La complejidad de los saberes obliga a que el ser humano tenga información que le permita conocer un problema, un tema, un objeto de estudio desde la convergencia de diversas áreas siempre cambiantes. Morin expresó también que es necesario enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Afirma que el individuo debe aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado, y por eso la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. En el plano del pensamiento complejo se relata a la educación como base para la comprensión y en este sentido se resalta la importancia de la educación para la comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades. Morin asevera que la comprensión debe ser la tarea para la educación del futuro y observa que si bien la información es transmitida y comprendida, es la primera condición necesaria para la comprensión, pero no es suficiente. Se requiere además de la comprensión humana y aquí es en donde el posthumanismo se recupera como elemento complementario y pone al humanismo en el centro de las relaciones complejas. Recapitulando, recordemos que la condición posthumana no puede reducirse a la mediación tecnológica y valora la producción de conocimiento posthumano, pero este conocimiento puede plantearse desde la complejidad, en donde lo cambiante del contexto social, tecnológico, económico, entre otros, debe verse como una red de relaciones intrínsecas, en donde no es posible ver desvinculadas a las áreas de conocimiento, sino
de manera complementaria. Para observar al conocimiento desde el posthumanismo y el conocimiento complejo, es indispensable comenzar por la comprensión, en donde el primer escalón se representa por la comprensión de la información y de los datos que circulan en medios digitales, impresos y en diversos materiales, que también conforman a la vez una complejidad en sí misma. Aspectos como la transformación digital, la brecha, la alfabetización digital, no son posibles de superar sin tomar otros marcos teóricos que corresponden a la sociedad que hoy nos permea, sea como sociedad 4.0, como 5.0 o como lo que esté por llegar a través del desarrollo tecnológico y de las condiciones que le rodeen en el futuro inmediato al mundo y a nuestro país. Muchísimas gracias. Contrario, doctora Georgina Araceli Torres Vargas, coordinadora del Consejo Académico del área de las Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por la excelente exposición. Ahora, maestro Omar, pedirte de favor que nos puedas ayudar con el recuento de algunas de las preguntas, ya sea para alguno de los ponentes en individual o para ambos. Con todo gusto, doctor Elías, gracias a los conferencistas. Vimos que el doctor Q estuvo muy activo en el chat y estuvo respondiendo varias de las preguntas. Tal vez solamente a lo mejor juntar algunas para los que no tuvieron oportunidad de estar atentos en el chat, que se pudieran tomar algunas de esas respuestas. Creo que hay una inquietud por ahí en varias preguntas. Logré observar que algunos de los asistentes tienen inquietud de cómo, de qué metodología o proceso de enseñanza desde un enfoque STEAM, es decir, si es que existe algún modelo de desarrollo que se tenga planteado o se aplique referente a saberes interculturales en zonas donde han crecido el nivel de ciudadanos mexicanos con padres extranjeros. Creo que un poco la inquietud que tienen es cómo va a impactar este flujo migratorio que ahora ya es un poco más grande en México en el sistema educativo y si se tiene alguna estrategia para, sobre todo como de inclusión, ¿verdad? Y creo que aquí también puede entrar, hacen la pregunta de ¿qué implementación de prácticas para crear políticas cero bullying y desde qué grados académicos se contemplan? Y también aquí hay una directa para autoridad educativa que plantea la licenciada Rubí Argueta. em, la nueva escuela mexicana, ¿de qué manera incide en las desigualdades educativas? Y si creen que la tecnología en la educación está para todos los niveles sociales dentro de la República Mexicana. Tal vez podemos empezar con estas para dar paso a otras dos que tengo identificadas. Gracias. Adelante, doctora Georgina o maestro Enrique. Bueno, si me permiten, yo puedo dar respuesta a esta última pregunta sobre todo en cuanto a si toda la población en diferentes estados de la República tiene los mismos derechos o las mismas condiciones para poder tener educación y acceso a las tecnologías. Aquí hace falta remitirnos a esto que mencioné como las infraestructuras tecnológicas. Está diferenciada esta forma de tener acceso a la educación a partir del uso de tecnologías de la información y de la comunicación, dependiendo del acceso que se tenga en la región de la que se trate. Entonces, de manera diferenciada, podríamos decir que los estados de la República requieren de ir reforzando estas infraestructuras para poder tener mayor acceso, ofrecer mayor acceso a su población, a las tecnologías que se vuelven en este momento útiles para la educación, hablando en particular de la educación. Pero si hablamos de la investigación, pues es quizá un poco más complicado porque en el terreno de la educación tendríamos que tener la posibilidad de ofrecer acceso a Internet, pero también a contenidos digitales, como yo lo mencionaba, contenidos digitales de calidad. Sin embargo, en el plano de la investigación se vuelve complejo porque también tendría que darse acceso a las publicaciones internacionales, que esto ya representan también cierto presupuesto.
Es decir, no todo lo que se publica en México es suficiente para poder dar apoyo a la investigación. Y aquí el acceso a las tecnologías no solamente significa, como lo menciono, tener acceso a Internet y a uso de PCs o de teléfonos inteligentes, sino los contenidos. Y ahí es en donde yo encuentro el mayor problema para este acceso. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Maestro. Muchas gracias. Yo haría un poco también la reflexión de que justamente se requiere un análisis sistémico conjunto de en dónde se han ido ubicando y desde qué lógica las ofertas educativas y en y también de investigación, de desarrollo tecnológico y científico y quiénes tienen acceso a esos modelos. Y creo que el partir de que por muchos años las asimetrías han generado barreras sistémicas para algunas poblaciones que no han sido revertidas, pues nos habla de lo que la doctora Torres plantea de accesos diferenciados a infraestructuras tecnológicas o inclusive a los servicios educativos. Es en ese sentido que la estructura que por muchos años ha ido creciendo incide entonces en profundizar desigualdades y en esa perspectiva condicionar entonces futuros de desarrollo personal, profesional, a el origen de las condiciones de cada una de las y de los estudiantes. La perspectiva en donde se suma un apoyo de becas, de financiamiento, trata de poner un piso un poco más parejo, la apertura de instituciones educativas en otros contextos también permite el desarrollo de modelos que sean mucho más incluyentes. Yo lo vincularía con una pregunta que hacía también Ignacio Ortega González sobre el abandono escolar, un poco más desde la perspectiva del acceso, ¿no? Acceso y abandono. También identificar que el planteamiento de las nuevas ofertas educativas debe de llamarnos a flexibilizar cómo estamos concibiendo las mallas curriculares, los componentes también atención a todos los requerimientos educativos, inclusive normativa escolar, porque también tenemos que entender que desde una lectura multifactorial que impactan la necesidad de sumarse a labores productivas, que impactan también relaciones de género, las condicionantes también de los contextos de cada uno de los estudiantes. Y hablar entonces de modelos flexibles, híbridos, a distancia, permiten responder a que bueno, compartiría que cuando estuvimos en educación superior ante la pandemia hicimos varios estudios y fue muy notable cómo los estudiantes en distintas relaciones con la apertura o cierre de la labor productiva migraban de lo educativo al desempeño profesional y al trabajo según hubiera posibilidades. Entonces eso nos dio de repente datos muy importantes de entender que hay la valoración de la formación, del estudio, pero hay una necesidad de ser primero trabajador y luego estudiante. En los momentos en los que los cierres de la parte productiva dejaba sin alguna otra alternativa, incrementó notablemente la matriculación, la participación, el aprovechamiento de los aprendizajes y cuando se liberaba la posibilidad de trabajar en otros servicios ahí ya por la cuestión que la pandemia lo permitía, abandono, deserción, migración entonces de la escuela a estos otros entornos. Tenemos entonces que cambiar la relación entre cómo estamos viviendo las escuelas, la formación, con aprendizajes para la vida, entradas y salidas mucho más flexibles, abierto también a que no seamos usuarios dependientes de las tecnologías, sino que el convertirnos también y ahí lo relacionaría un poco con una pregunta de Jorge Blázquez sobre cómo poder responder a las necesidades del mercado. Entonces también cómo creamos modelos en donde poner un pie en la escuela, en la parte académica y otro en la práctica con las empresas, ya están avanzando
en modalidades de prácticas educativas, de formación dual, de formación en alternancia, en donde el currículo nos permite esas idas y vueltas de, no solamente, decía yo, no solamente ser consumidores de tecnología o de conocimiento, sino ser desarrolladores y proyectar entonces futuros donde estas experiencias te permitan un desarrollo profesional distinto, ¿no? Creo que eso sería un elemento de cómo estas desigualdades, desde una óptica distinta de para qué la educación y cómo deben de funcionar las instituciones, sí nos permiten que se viva de manera más tangible la utilidad de la formación continua para la vida, de las entradas y las salidas en múltiples momentos, rompiendo con este esquema lineal de formación en donde pensando que el estudiante vive condiciones muy homogéneas, estarán siempre disponibles de los 0 a los 25 años y que después de eso sigue otra etapa de vida. Creo que esos son los puntos de conexión con las realidades distintas que también tienen que impactar el diseño de nuestros modelos educativos y de nuestras instituciones. Muchas gracias, maestro. Maestro Marta, tenemos tiempo para Sí, otra ronda de preguntas. sí, hay otras 3 preguntas, pero si me lo permiten, Ulises Escorza tiene levantada su mano. No sé si sea un poco relacionado a las preguntas que ya habíamos hecho. Adelante, Ulises. Avisé que también me incidencia con unos días. Sí, bueno, Quería que lo relacionara. ¿cómo están? Buenos días. Entonces, el ¿Qué 61 crees? Esta es una pregunta, bueno, no va relacionada con la doctora Georgina Araceli Torres Vargas. Fíjese que a mí me gustaría preguntarle qué piensa del tema de la estrategia digital nacional con relación al tema que conocemos o concebimos como gobierno digital, la construcción de la ventanilla única. 6634. Evidentemente tiene que ver con el índice de digitalización y los resultados a medir los avances en materia digital. Y en relación a la propuesta de la doctora Claudia, donde transversalizamos el ejercicio del tema y cambiamos la corrupción por una cosa que le llamamos el tema de gobernanza digital. Se acaba de comprar una supercomputadora y el tema de la ley para eliminar los trámites burocráticos que tiene que ver con este revire de cambiar el tema de corrupción por transversalizar el ejercicio de gobierno digital. Evidentemente tiene que ver con este antecedente y me gustaría saber su opinión de la doctora Georgina con relación a que estamos entendiendo la soberanía digital con el adquirimiento de una supercomputadora a miras de concentrar este ejercicio inmenso de la información. Toda vez que cuando llegamos a los municipios, a la parte de bajar la teoría a la práctica, el gobierno entiende, el gobierno municipal entiende la alfabetización digital como hacer un trámite por servicio, hacer un ejercicio en Facebook de una denuncia. Ese es el ejercicio práctico de la abstracción de toda la política pública. Y entonces cuando llegas con los políticos, con la miopía política, a lo único que nos resumimos es hacer un ejercicio de denuncia a través de un tema de Facebook. Entonces me gustaría saber su opinión de la doctora Georgina con relación al planteamiento de la política pública entendida esta como gobierno digital, que el gobierno lo está definiendo como la ventanilla única, ¿no? Que todo este proceso que estamos viviendo lo está encuadrando únicamente a eso. Nada más me gustaría saber su opinión, toda vez que es una interoperabilidad que se planteó en el gobierno digital y que era nada más la intervinculación de todos los entes públicos, o por lo menos estos entes que manifiesta una administración, ¿no? Muy cuadrática, a mi parecer. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, aquí hay que ver, si me puedo dar respuesta a esto, hay varias, como varias vertientes. Veámoslo de manera general. La alfabetización no solamente se refiere, la digital no solamente se refiere al uso de instrumentos como los servicios que pueden ofrecer los gobiernos abiertos a través de estas herramientas de
como bien lo manda, lo denomina como una ventanilla única. Esto es, digamos que uno de los servicios que pueden utilizar los ciudadanos, pero hay muchos más. Yo lo mencionaba en el ámbito de la educación, pero también en el día a día, la gente tiene que hacer no solamente trámites, tiene que saber usar otro tipo de herramientas para otras cosas, no solamente para obtener una licencia de manejo, etcétera. Se ve de manera muy simplificada, pero tendríamos que ver qué le corresponde al Estado. Al Estado no le corresponde velar por toda la alfabetización en general, sino le corresponde velar por la alfabetización en este rubro del gobierno abierto, por generar servicios que sean confiables, que sean rápidos y que nos permitan hacer todo de manera expedita. En el caso del gobierno abierto, no es suficiente contar con una supercomputadora. Quien lo diga, en realidad no sabe de qué se trata, porque una supercomputadora no se maneja. Alguien me decía, un académico en una ocasión, podemos tener una web vacía. Pues sí, podemos tener una página muy bonita, pero sin nada dentro de información. Lo mismo pasaría con una supercomputadora que no tiene información y datos que procesar. Y además, una vez teniendo información y datos, tendríamos que ver de qué manera se organizan esos datos, se sistematizan para poder recuperarlos, para poder tenerlos a disposición en cada uno de los servicios. Creo que aquí es en donde está faltando esta parte del ajuste de los servicios y los productos que están ofreciéndose o que pretenden ofrecerse a través de una supercomputadora. No es suficiente la tecnología, yo lo mencionaba hace rato, se necesita ver el contexto social. Y el contexto social es para qué van a necesitarse esos trámites, de qué manera, qué grupos etarios van a solicitar esos servicios, cómo se van a llevar esos servicios a cada grupo etario y de qué manera voy a hacer que sean eficientes esos servicios. Primero me cuestiono eso y después traigo la tecnología y no al revés. Y además debo de saber de qué manera voy a sistematizar esa información y esos datos. Entonces yo creo que las cosas están siendo al revés. Y aprovecho aquí para mencionar una pregunta que también se me hace en el chat sobre si las comunidades no deben de ser proactivas en el uso de las infraestructuras y crear su propia infraestructura, si entiendo la pregunta. Aquí tendríamos que ver que el acceso a Internet es ya un derecho humano, reconocido por la ONU desde el 2011. Como derecho humano, el Estado está obligado a ofrecer estas infraestructuras digitales. O sea, no podríamos decir, oigan, pues ustedes, mixtecos allá de la Mixteca Alta, pues hagan algo, ¿no? Y creen algo para poder tener conectividad. No, es un derecho humano, le corresponde al Estado. Allí sí es indiscutible que no es que la comunidad sea proactiva, porque además tenemos que ver una brecha económica, o sea, estamos hablando de brechas digitales, pero la económica ¿en dónde queda? ¿Cómo van a ser proactivos? ¿No? Es algo que deberíamos de pensar y además este derecho del Estado obliga desde el 2013 a promover infraestructuras digitales. Entonces, estaríamos haciendo caso omiso de ese derecho humano que se debe de proporcionar a la población en general. Aquí hay algo también que deberíamos de ver en el gobierno abierto. El gobierno abierto se debe de repensar con razón de la transparencia, de la gestión y la transparencia, pero desde otro punto de vista. La transparencia como aquella que permite al ciudadano elegir la información que requiere para sus actividades o por sus intereses personales. Pero creo que deberíamos de reconfigurar estas políticas de la transparencia y no solamente llevarla a la rendición de cuentas. Creo que no es el camino, también sirve para eso, pero si lo enfocamos en rendición de cuentas, estamos perdiendo un enfoque fundamental, que es el ofrecer la información
y ofrecer los servicios y los productos a través del gobierno abierto a toda la población para su uso diario. Y con respecto a la alfabetización, creo que en el ámbito educativo, la alfabetización digital debe de permear todos los niveles, desde el básico hasta el superior. Hasta creo que la gente que tiene doctorado todavía tiene que tener alfabetización informacional, porque no, esto no se acaba. O sea, las tecnologías van surgiendo, van cambiando y nos tenemos que realfabetizar. Eso es lo que tendríamos que considerar. Bueno, creo que ya me extendí mucho en la respuesta. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, doctora. Que tenemos cerca de 10 minutos, entonces podríamos, si nos lo permiten, doctora, maestro, contestar un par de preguntas. Maestro, podríamos, Omar, proceder a hacer una recopilación de dos preguntas que sean emblemáticas y que recojan las inquietudes, quizás de otros cuestionamientos. Eh, Particularmente parece que ya han sido abordadas más o menos las temáticas de inquietud, pero podríamos ahondar tal vez un poco. Hay una pregunta de Jorge Blázquez. Dice, ¿cómo se podría plantear o trabajar con las instituciones de educación superior en las entidades federativas? Soy docente de IES, instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas en Guanajuato, y el desfase de las necesidades del mercado y la formación universitaria es total, van por caminos divergentes y sin claridad de una política de educación superior alineada a la ciencia y la tecnología que también demanda el mercado. Ya se tocó un poco el tema, pero creo que esta pregunta, por ser tan específica de Jorge, valdrá la pena abordar. Sí, muy bien, maestro. Yo creo que podemos tener la opinión, si nos lo permiten, doctora Georgina, maestro Cuy, podremos cerrar entonces con su contestación a la pregunta. Muchas gracias de antemano. Sí, sí, se puede, yo tomaría un poquito ahí la palabra. Justo en un tema ya mencionado es esta construcción conjunta de modelos educativos, la formación dual en alternancia es uno de los elementos que nos ayudan a coordinarnos mejor. Creo que es importante también que las instituciones educativas, desde educación básica, ahora que estoy en la autoridad educativa, me resulta muy visible, estemos convirtiendo estos elementos del codiseño y de la adaptación curricular en dinámicas permanentes a lo largo de toda la formación. Me refiero a ser más flexibles para actualizar el currículo, para adaptarlo, para hacerlo pertinente y entonces que los aprendizajes sean mucho más significativos. Conforme vamos avanzando hacia la educación superior, regresamos a estas modalidades de universidades napoleónicas en cátedras que han sido construidas desde hace muchos años y se repiten a lo largo de los semestres, generaciones, sin ser cuestionados y adaptados. Creo que es un elemento importante para atender a los cambios vertiginosos de industrias, de contextos. Pero yo mencioné también un poco en mi conversación estos mecanismos de participación y diálogo con sectores empresariales, con gobiernos locales, entre instituciones educativas. Creo que son espacios para cuestionarnos en qué sentido tenemos que hacer esas adaptaciones. Pero sí quisiera un poco aprovechar la pregunta para también poner un poco en la balanza la necesidad de atender y responder a las necesidades del mercado cuando también tienen que ser valoradas desde esta lógica sistémica de los impactos que esto significaría y poner algunos de los ejemplos más drásticos de cómo el desarrollo del mercado, de las necesidades laborales, también han sido parte en México de la consolidación, por ejemplo, de las zonas de maquiladoras, tales como Ciudad Juárez, en donde la necesidad económica generó un desplazamiento de mujeres que no están contando con redes familiares, etcétera, y que en gran medida impactó estos fenómenos de feminicidio, de violencias, desde una lógica pues no prevista por las necesidades del mercado, pero que está impactando. También poner un poco en este mismo
crítica, cuestionamiento, sectores mineros que han impactado al medio ambiente, que han participado en la expropiación de tierras y que han desarrollado rutas de profesionistas que no están cuestionando esos impactos adicionales. Por ahí es donde yo dejaría el comentario de hasta dónde, cómo ponemos también en esa lectura de la interdisciplina, de la correlación, la necesidad de atender todas las necesidades del mercado y donde el mercado mismo tiene la posibilidad y la flexibilidad de rediseñarse, de reconfigurarse y desde esta también perspectiva sistémica, entonces plantear otras necesidades que no son solamente la acumulación de riqueza o la producción como se concibe actualmente. Muchas gracias, maestro. Doctora, cerramos con su respuesta, su amable respuesta. Muchas gracias. Bueno, aquí yo traería a colación parte de lo que mencioné, en donde el humano, si bien es una parte, el conocimiento sobre la naturaleza humana y todas las áreas que conforman, digamos, las humanidades, las artes, las ciencias sociales, es algo fundamental que no debe de perderse de vista. Estas áreas de conocimiento justo se complementan o se deben de complementar con las áreas científicas, pero viendo a las áreas científicas como aquellas que nos pueden retroalimentar y nosotras, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, retroalimentar a las áreas científicas en un todo complejo. O sea, el conocimiento complejo establece que no hay saberes divididos, sino que debemos de llegar a la ruta de un saber común, general, pero en donde las diferentes áreas de conocimiento participen. Ahora, lo que estamos viviendo en este momento es que la tecnología nos está llevando por diferentes caminos. Y si ustedes notan, la IA nos ha puesto en una pausa para ver qué es lo que debemos hacer con los sistemas productivos, con la educación, con la investigación y con la vida diaria, para que esta IA no empiece a arrasar con lo que ya tenemos. Porque si bien es algo que puede ser benéfico, también hay personas que ven amenazas en cuanto a sus actividades laborales, porque piensan que la IA los va a sustituir y que pues hay muchas áreas de conocimiento que ya se están planteando eso. ¿De qué manera vamos a sobrevivir frente al uso de la IA? Entonces, creo que el conocimiento de las diferentes áreas y de las diferentes especialidades deben también de tomar en cuenta este terreno de lo tecnológico para ir avanzando. Y que a su vez la tecnología no lo es todo. La tecnología es una parte de todo el concierto de conocimientos que debemos de tomar en cuenta. A lo que voy es a lo siguiente. Para tener un sistema educativo más fuerte, más sólido, desde las bases, desde la educación básica, tenemos que fomentar en el alumno el tomar en cuenta todas estas cosas que pasan en el mundo. Estamos viendo cómo la parte de la sustentabilidad también nos está importando. Estamos viendo, y también ya se hablaba hace un momento, cómo los derechos de los indígenas, de las demás comunidades son importantes de tomar en cuenta y de conocer. Estamos viendo cómo la cultura de la paz debe de ser conocida por los niños, la equidad de género, ¿no? Entonces, tenemos varios temas transversales que deben de correr a lo largo de la formación del individuo, sin perder de vista que debemos de conocer varias áreas para tener un conocimiento muy general que nos permita reflexionar y nos permita tomar decisiones en el ámbito tecnológico en el que nos encontramos, porque parece mentira, pero desde niños se toman decisiones en el uso de la tecnología y es importante que sepan cuáles son las decisiones que deben de tomar. Eso yo veía en el ámbito educativo. Es muy complejo y me da mucho gusto que este seminario trate el tema,
porque toda esta problemática es difícil de solucionar con un solo enfoque. Y ahí está lo rico de todo. Tantos enfoques como sea posible podrán llevarnos a soluciones tan complejas como es la educación. Gracias. Muchas gracias por sus amables respuestas, maestro Enrique Q. González, director general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Ya decía usted, maestro, por la colaboración en nuestro programa también artístico y cultural, pero ahora también nuestro programa académico. Doctora Georgina Araceli Torres Vargas, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias también por su excelente presentación. La verdad que quisiéramos quedarnos algunas horas más y entrar de lleno al metarrelato, la metateoría de la que se habló, el postestructuralismo, el poshumanismo, el posmodernismo, y a lo mejor algún otro método filosófico que sirva como piedra de toque para los procesos de programación y evaluación educativa, que justo también es una de las cuestiones que se vienen cuestionando, ¿no?, en los foros sobre educación. Gracias por abonar en este tema fundamental desde la complejidad, porque no hay desarrollo sin educación, ¿no? Entonces, esperamos que no sea la primera y la última vez que sean invitados al programa académico El Espacio Cultural. Los que no tuvieron oportunidad de ver resuelta su pregunta o su cuestionamiento, por favor, que puedan mandarlo al correo electrónico El Espacio Cultural, repito, a espacio.cultural@diputados.gov.mx, y nosotros, si nos lo permiten, doctora, maestro, podemos hacer llegar esas preguntas. También comentarles que le estamos haciendo llegar oportunamente sus reconocimientos, los tenemos físicamente, pero la versión digital cuando menos vía correo electrónico, y claro, ya con todo gusto también de manera presencial cuando sea posible. A todos ustedes agradecerles de nueva cuenta su puntualidad, su participación, su asistencia, invitarlos a la última sesión, que será el próximo martes 7 de abril, a la misma hora, a las 11 horas. La sexta sesión es Cultura, Alta y Complejidad, con 2 ponentes también, y con eso estaríamos cerrando el programa del seminario de la complejidad en la administración pública. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Muy buena tarde a todos ustedes.